Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Hola, mi nombre es Trilce Fabiola Villabuena. Soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para mí es un gusto y un privilegio el poder compartir con ustedes en la 15ª Jornada Virtual Internacional de Investigación Científica. En esta ocasión, para plantear unas reflexiones de un tema que considero fundamental, la relación que existe entre la dignidad humana y los derechos humanos. Reflexiones éticas sobre la dignidad humana, aproximaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos son el resultado de una construcción histórica que busca garantizar las condiciones mínimas de respeto y justicia para todas las personas. En ellos convergen dos categorías fundamentales, la dignidad y la ética. La dignidad constituye el fundamento ontológico de los propios derechos humanos, mientras que la ética representa el horizonte valorativo que guía su ejercicio. La dignidad humana debemos entenderla como un valor intrínseco, universal y inalienable, que posee todo ser humano por el simple hecho de ser persona, independientemente de sus características personales. Mientras tanto, la ética es la manifestación de una reflexión racional, en la cual se realiza un estudio sistematizado sobre los actos humanos, donde se analizan los principios, las reglas que regulan la realidad social, que determina una perspectiva valorativa. Ambas dimensiones muestran que los derechos humanos no se reducen a un catálogo normativo, sino que son una expresión de un proyecto moral, social, político e incluso jurídico de alcance universal. En el mundo actual, en el mundo en el que vivimos, este binomio, dignidad y ética, sigue vigente y debe seguir siendo la guía de la construcción de todos los sistemas normativos, tanto nacionales como internacionales, pero sobre todo debe ser el referente de interacción humana. Lo que nos distingue de otras especies es la capacidad de la reflexión moral, el razonamiento abstracto y la autoconciencia. Es decir, nuestra capacidad de reconocer nuestra calidad de seres humanos, colocando en un primer plano a la dignidad de las personas. Por ello es que los derechos humanos tienen como principio rector la dignidad, para asegurar que ninguna persona sea utilizada por un medio para obtener un fin. En este sentido, la dignidad es un derecho esencial que da lugar a otros derechos fundamentales. En el caso de mi país, México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha definido a los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, lo que permite visibilizar claramente que los derechos humanos son derechos inherentes de todos los seres humanos sin distinción de cualquier otra condición personal, llámese edad, género, nacionalidad, religión. Todas las personas tenemos derechos humanos, los cuales, insisto, están basados en la dignidad humana. Estos derechos son interdependientes, indivisibles, están interrelacionados y se rigen por los principios de universalidad y progresividad. En este orden de ideas, se debe señalar que el reconocimiento de la dignidad es el punto de partida del sistema internacional de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 lo expresa en términos muy claros en su artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esta formulación ubica la dignidad como un valor intrínseco de la persona, irreducible y no condicionado a factores externos. La dignidad de la persona como valor central emana de diversos valores, como lo son la libertad, la vida, la igualdad, la justicia, incluso la seguridad. Estos valores nutren la conceptualización de la dignidad humana y se desarrollan en distintas esferas que están interconectadas. La esfera personal, la esfera moral, la esfera social, la esfera cultural. Es un valor intrínseco y nace con la propia persona porque es inherente a ella. Desde el punto de vista de la filosofía, Kant ya en 1785 sostenía que la dignidad significa que el ser humano no puede ser tratado como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Kant decía que en el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que no tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente.
En cambio, lo que está por encima de todo precio y por lo tanto no admite nada equivalente, esto es una dignidad. En el ámbito jurídico mexicano, el artículo primero de nuestra Constitución Política establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en el documento citado, quedando prohibida toda discriminación motivada por cualquier situación y que atente contra la dignidad humana. Esta disposición evidencia que la dignidad no es un principio abstracto, sino un mandato vinculante que todas las autoridades deben de cumplir y es un criterio rector para la interpretación de todos los derechos. La ética, en este sentido, aporta los principios que orientan el ejercicio y la protección de los derechos humanos. Hay distintos autores que nos hablan y que manifiestan que los derechos fundamentales son exigencias éticas que se convierten en normas jurídicas para garantizar que todos los seres humanos tengan una vida digna. Me refiero a Gregorio Peces Barba en concreto. Por su parte, Luz Ferragoli vincula la ética con el carácter garantista de los derechos, al señalar que los derechos fundamentales constituyen límites y vínculos al poder, cuya efectividad depende de la constitucionalización y la ética pública que los respalda. Así, la ética de los derechos humanos implica no solo la obediencia formal de las normas, sino la construcción de una cultura de respeto, solidaridad y reconocimiento recíproco. Sin la ética, los derechos corren el riesgo de transformarse solamente en formalidades sin ningún impacto. Lo anterior pone de manifiesto que la ética y los derechos humanos están estrechamente vinculados, pues ambos son parte del reconocimiento de la dignidad inherente a toda persona. La ética está orientada a la conducta hacia el bien y la justicia, mientras que los derechos humanos transforman esos valores en normas jurídicas que garantizan su cumplimiento. Creo importante enfatizar que no solamente se trata de principios abstractos, sino de compromisos concretos frente a la libertad, a la igualdad y al respeto a la vida. El verdadero desafío se presenta de los derechos humanos no está en la justificación, sino en cómo los protegemos. Es decir, qué hacer para que los valores éticos que nos inspiran se traduzcan en realidades efectivas. Esa es la convergencia de la ética que le da fundamento al derecho y del derecho que convierte esta aspiración ética en práctica social. La dignidad explica el porqué de los derechos humanos, mientras la ética indica cómo deben ejercerse y protegerse. Ambas categorías son interdependientes. La dignidad fundamenta la universalidad de los derechos y la ética asegura que se apliquen de manera justa, evitando que se conviertan en privilegios o se reduzcan a declaraciones retóricas. Arnoldo Krauss en 2017 señaló que la interdependencia entre ética y dignidad es absoluta. La dignidad, si es atropellada, violenta los principios éticos. Si se vive en sociedades donde la ética poco importa, entonces se atenta contra la dignidad. Por ello es importante esta reflexión, pero sobre todo la acción de todas las personas para hacer tangible en la vida cotidiana el comportamiento ético que coadyuve a consolidar la cultura de respeto a los derechos humanos. Solo de esta forma podremos construir mejores sociedades. En palabras de Humberto Bobbio, el problema fundamental en relación con los derechos humanos no se basa en la justificación, sino como en garantizar su efectividad. Para garantizar dicha efectividad, resulta imprescindible que la ética impregna la acción política y jurídica, asegurando coherencia entre el reconocimiento formal de los derechos y su vigencia real. La dignidad y la ética constituyen los cimientos del edificio de los derechos humanos. Reconocer la dignidad significa afirmar el valor intrínseco de cada persona, mientras que la ética orienta las conductas individuales y colectivas hacia la justicia. Sin dignidad, los derechos carecerían de fundamento. Sin ética, su aplicación sería simplemente instrumental. Su convergencia asegura que los derechos humanos no se limiten a un discurso, sino se concreten en un verdadero proyecto que comparta toda la humanidad. La ética es una ciencia normativa que tiene un impacto en la realidad práctica de los seres humanos y en las sociedades. Históricamente ha sido el eje de la implementación de los estándares valorativos de distintas épocas y en la actualidad es indispensable para la concreta aplicación de los marcos jurídicos de protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Derechos fundamentales y derechos humanos. En este sentido, y como se ha mencionado anteriormente, la dignidad humana es el principio rector
y esto permite que los estados puedan garantizarlos, y esto aplica a toda la comunidad internacional. Sin embargo, lo verdaderamente trascendente es que se vivan, cómo impactan en la vida cotidiana de las personas, cómo los individuos disfrutamos y ejercemos estos derechos que son nuestros, pero que lamentablemente en algunas ocasiones son violentados. La interrogante es, ¿cómo protegemos y respetamos la dignidad humana en el día a día? ¿Cómo convertimos este principio rector, como diría Michelle Bachelet, en una realidad vivida? Si los derechos humanos existen para proteger la dignidad humana, es fundamental que los respetemos, pues son los que permiten tener la calificación de seres humanos. De esta forma, la dignidad humana representa el valor intrínseco que compartimos como personas, mientras que los derechos humanos constituyen el marco ético y jurídico destinado a garantizar esta dignidad reconocida, respetada y protegida. Porque cuando descalificamos o designificamos a otro, desdignificamos también nuestra propia humanidad. Muchas gracias. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.